Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un río caudaloso. Nunca permanecíamos en un lugar por mucho tiempo. Nos instalamos en Rhode Island cuando yo tenía 8 años, y allí nos quedamos hasta que me fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos echan raíces en Rhode Island, pero hay fragmentos en el desván de mi cerebro que pertenecen a las diversas casas en las que vivimos cuando yo era mucho más joven. La mayoría de estos recuerdos son difusos y carecen de sentido. Perseguir a otro niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del apartamento que alquilamos en Anta, Pensilvania, y cosas por el estilo. Pero hay un grupo de recuerdos que permanecen tan claros como el cristal, como si acabaran de ocurrir ayer. A menudo me pregunto si estos recuerdos son simplemente sueños lúcidos producidos por la larga enfermedad que padecí aquella primavera. Pero en mi corazón, sé que son reales. Vivíamos en una casa a las afueras de la bulliciosa metrópolis de New Baynard, en Maine, con una población de 643 habitantes. Era una estructura grande, especialmente para una familia de 3 personas. Había varias habitaciones que ni siquiera llegué a ver en los 5 meses que residimos allí. En cierto modo, era un desperdicio de espacio, pero era la única casa en el mercado en ese momento, al menos a una distancia razonable del trabajo de mi padre. El día después de mi 5º cumpleaños, al que solo asistieron mis padres, caí enfermo con fiebre. El médico dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba nada de juegos bruscos y más fiebre durante al menos otras 3 semanas. Fue un momento terrible para estar postrado en cama. Estábamos en proceso de empaquetar nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis juguetes ya estaban guardados en cajas, dejando mi habitación desnuda. Mi madre me traía ginger ale y libros varias veces al día, y estos sirvieron como mi principal forma de entretenimiento durante las siguientes semanas. El aburrimiento siempre acechaba a la vuelta de la esquina, esperando para asomar su feo rostro y agravar mi miseria. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocazas. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaran la mononucleosis. Mi primer recuerdo de la pequeña criatura fue preguntarle si tenía nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocazas, porque su boca era grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas, pero su boca era, con diferencia, lo más grande de todo. «Te pareces un poco a un Furby», le dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Bocazas se detuvo y me dirigió una mirada de desconcierto. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?» «El pequeño robot con orejas grandes. Puedes acariciarlos y alimentarlos, casi como una mascota real». «Ah». El señor Bocazas retomó su actividad. «No necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo de verdad». Recuerdo que el señor Bocazas desaparecía cada vez que mi madre pasaba a ver cómo estaba. «Me escondo debajo de tu cama», explicó más tarde. «No quiero que tus padres me vean porque me temo que no nos dejarán jugar más». No hicimos mucho durante aquellos primeros días. El señor Bocazas se limitaba a mirar mis libros, fascinado por las historias y las imágenes que contenían. La tercera o cuarta mañana después de conocerlo, me saludó con una gran sonrisa en la cara. «Tengo un juego nuevo al que podemos jugar», dijo. «Tenemos que esperar hasta después de que tu madre venga a verte, porque ella no puede vernos jugar a esto». Después de que mi madre me trajera más libros y refrescos a la hora habitual, el señor Bocazas salió de debajo de la cama y me tiró de la mano. «Tenemos que ir a la habitación al final de este pasillo», dijo. Al principio me negué, ya que mis padres me habían prohibido salir de la cama sin su permiso, pero el señor Bocazas insistió hasta que cedí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel pintado. Su única característica distintiva era una ventana frente a la puerta. El señor Bocazas cruzó la habitación corriendo y dio un fuerte empujón a la ventana, abriéndola de par en par. Luego me hizo señas para que mirara hacia el suelo. Estábamos en el 2º piso de la casa, pero esta se encontraba sobre una colina, y desde este ángulo la caída era superior a 2 pisos debido a la inclinación. «Me gusta jugar a las fantasías aquí arriba», explicó el señor Bocazas. «Imagino que hay un trampolín grande y suave debajo de esta ventana. Y salto. Si te lo imaginas con suficiente fuerza, rebotas hacia arriba como una pluma. Quiero que lo intentes». Yo era un niño de 5 años con fiebre, así que solo un atisbo de escepticismo cruzó mis pensamientos mientras miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. «Es una caída muy larga», dije, «pero eso es parte de la diversión. No sería divertido si fuera una caída corta. Si fuera así, más vale que saltaras en un trampolín de verdad». Jugué con la idea, imaginándome cayendo por el aire para luego rebotar hacia la ventana sobre algo invisible para los ojos humanos. Pero el realista que había en mí prevaleció.
Tal vez en otro momento, dije. No sé si tengo suficiente imaginación. Podría hacerme daño. El rostro del señor Bocazas se contrajo en un gruñido, pero solo por un momento. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices, dijo. Pasó el resto del día debajo de mi cama, callado como un ratón. A la mañana siguiente, el señor Bocazas llegó con una caja pequeña. Quiero enseñarte a hacer malabares, dijo. Aquí tienes algunas cosas que puedes usar para practicar, antes de que empiece a darte lecciones. Miré dentro de la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis padres me matarán, grité, horrorizado de que el señor Bocazas hubiera traído cuchillos a mi habitación. Objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me pegarán y me castigarán durante un año. El señor Bocazas frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con estos. Quiero que lo intentes. Aparté la caja. No puedo. Me meteré en líos. No es seguro lanzar cuchillos al aire. No es seguro lanzar cuchillos al aire. El ceño fruncido del señor Bocazas se convirtió en una mueca de desprecio. Cogió la caja de cuchillos y se deslizó debajo de mi cama, permaneciendo allí el resto del día. Empecé a preguntarme con qué frecuencia estaba debajo de mí. A partir de entonces empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocazas me despertaba a menudo por la noche, diciendo que había puesto un trampolín de verdad debajo de la ventana. Uno grande, uno que yo no podía ver en la oscuridad. Yo siempre me negaba e intentaba volver a dormir, pero el señor Bocazas persistía. A veces se quedaba a mi lado hasta altas horas de la mañana, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Mi madre vino a verme una mañana y me dijo que tenía su permiso para caminar por fuera. Pensó que el aire fresco me vendría bien, especialmente después de haber estado confinado en mi habitación durante tanto tiempo. Eufórico me puse las zapatillas y salí trotando al porche trasero, anhelando sentir el sol en mi cara. El señor Bocazas me estaba esperando. Tengo algo que quiero que veas, dijo. Debí de ponerle una cara rara, porque entonces añadió, es seguro, lo prometo. Lo seguí hasta el comienzo de un sendero de ciervos que recorría el bosque detrás de la casa. Este es un camino importante, explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estaban listos los llevé por este camino, a un lugar especial. Tú aún no estás listo, pero algún día espero llevarte allí. Regresé a la casa preguntándome qué tipo de lugar habría más allá de aquel sendero. 2 semanas después de conocer al señor Bocazas, la última carga de nuestras cosas había sido empaquetada en un camión de mudanzas. Yo iría en la cabina de ese camión sentado junto a mi padre para el largo viaje hasta Pensilvania. Pensé en decirle al señor Bocazas que me iba, pero incluso a los 5 años empezaba a sospechar que tal vez las intenciones de la criatura no eran para mi beneficio, a pesar de lo que él decía. Por esta razón, decidí mantener mi partida en secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 de la mañana. Él esperaba llegar a Pensilvania a la hora del almuerzo de mañana con la ayuda de un suministro interminable de café y bebidas energéticas. Parecía más un hombre que estaba a punto de correr un maratón que uno que iba a pasar 2 días sentado. ¿Es lo bastante temprano para ti?, preguntó. Asentí y apoyé la cabeza contra la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en mi hombro. Esta es la última mudanza, hijo. Lo prometo. Sé que es difícil para ti después de lo enfermo que has estado. Una vez que papá ascienda, podremos establecernos y podrás hacer amigos. Abrí los ojos mientras dábamos marcha atrás para salir de la entrada. Vi la silueta del señor Bocazas en la ventana de mi habitación. Permaneció inmóvil hasta que el camión estuvo a punto de girar hacia la carretera principal. Hizo un pequeño y lastimoso gesto de adiós con la mano, con un cuchillo de carne en ella. Yo no le devolví el saludo. Años más tarde regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba nuestra casa estaba vacío, a excepción de los cimientos, ya que la casa se quemó unos años después de que mi familia se fuera. Por curiosidad, seguí el sendero de ciervos que el señor Bocazas me había mostrado. Una parte de mí esperaba que saliera de detrás de un árbol y me diera el susto de mi vida, pero sentía que el señor Bocazas se había ido, vinculado de algún modo a la casa que ya no existía. El sendero terminaba en el cementerio conmemorativo de New Vineyard. Yo era el típico niño callado y dócil que nunca causaba problemas. Por eso mismo también era el más propenso a ser olvidado por los demás durante cualquier juego infantil. A la hora de hacer equipos para el balón prisionero, adivina quién era el último. Jugando al pilla-pilla, adivina quién se quedaba a un lado sin que el que la ligaba le echara siquiera un vistazo. Joder, cuando era muy pequeño me pasé 2 horas en un columpio, porque la profesora se olvidó de que estaba allí después del recreo. Aunque tampoco me importaba demasiado. Hay cierto consuelo en pasar totalmente desapercibido. No hay expectativas. Los abusones tienden a dejarte en paz, y cosas así. En realidad, podría haber sido mucho peor. No intento quejarme de ello, que quede claro. Sin embargo,
Este aspecto de mi juventud entró en juego en al menos una ocasión que, admitiré abiertamente, fue una de las peores experiencias de mi vida. A pesar de ser olvidado con frecuencia, hasta el punto de parecer desaparecer en medio de una conversación con otros, siempre estaba dispuesto a jugar otra partida, a intentar de nuevo ser parte del grupo. Ese fue el caso en un recreo de primaria cuando se organizó una partida al escondite. Todos se escondieron, y el que se la quedaba, empezó a buscar. Había un pequeño claro, entre unos árboles cerca del patio, un lugar que pocos niños conocían a menos que fueran allí a hacer algo malo. Yo lo conocía porque, seamos sinceros, no solía tener mucho más que hacer. De niño, el claro parecía enorme, pero echando la vista atrás, no debía medir más de 1 por 2 metros. El suelo estaba desgastado hasta ser tierra compacta, pero el follaje alrededor ocultaba el área por completo. Ya te imaginarás por dónde va esto. Sí, se olvidaron de mí. Al principio estaba emocionado por lo bien que me había escondido, pero eso dio paso a la tristeza cuando me di cuenta de que nadie recordaba siquiera que yo estaba jugando. Tardé unos minutos más en evitar echarme a llorar. Definitivamente, eso era algo que no necesitaba que vieran los demás niños. Tenía los ojos rojos e irritados, tanto que ni siquiera vi la raíz con la que tropecé, y que me mandó de cabeza contra un poste de la valla, escondido entre la maleza alta. Cuando desperté, hacía frío. Oí lamentos, como los de las vacas cuando mugían desde el matadero cuyos pastos limitaban con la propiedad donde crecí. A medida que mis pensamientos se aclaraban, y mi visión empezaba a volver, los sonidos también se hicieron más nítidos y definidos. Eran voces humanas, gritando mi nombre de esa forma larga y arrastrada que se oye cuando se busca a un niño desaparecido. Chris Christopher K. Apenas podía caminar mientras tropezaba entre la maleza, y seguía los destellos de las linternas en la oscuridad total de la noche. Mis padres pensaron que aquel incidente me había afectado más de lo que realmente lo hizo. Ahora creo que solo proyectaban en mí lo que ellos habían sentido. Pensaban que me habían secuestrado, que probablemente me habían matado, y querían asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir. Me sacaron del colegio, y se quedaron a las puertas de demandarlos, cuando la junta escolar accedió a hacer algunos cambios drásticos que yo no entendí muy bien en ese momento. Me volví aún más marginado. Apenas salía de casa ni para jugar en el patio. Después de unos meses así, recibimos la visita de mi tía Georgia. Ella era mucho mayor que su hermana, mi madre, y siempre se la consideró un poco chiflada. Ya sabes el tipo, tía divertida, madre terrible. Incluso a esa edad, me había dado cuenta de que mis primos estaban bastante dañados. La tía Georgia siempre venía con algún que otro regalo, pero normalmente nada que yo quisiera. Se trataba más de lo que ella quería hacer que de lo que yo quería recibir. Siempre había camisetas con criaturas raras y sin sentido, juguetes falsificados con bordes afilados y accesorios peligrosamente pequeños. Cosas así. Esta vez llegó con un tubo brillante enrollado bajo el brazo. Un póster. Lo cogí con el habitual sacrificio de que me pellizcara las mejillas y me diera unos besos incómodos directamente en la boca. Sin embargo, cuando desenrollé el póster, me quedé asombrado. Era una enorme escena llena de personajes de dibujos animados, y cada uno hacía alguna tarea específica, como arreglar un tejado, pasear a un perro, tomar el sol. Cada centímetro del póster estaba atestado de personitas, de un extremo a otro. Mirarlo era casi enloquecedor. Cuanto más acercaba la imagen a mi cara, más detalles podía ver. Cuanto más la alejaba, más me mareaba. Y cuando digo detalles, me refiero a detalles increíbles. Había un hombre con sombrero de vaquero y una camisa con la bandera estadounidense asando perritos calientes en una barbacoa, y si miraba con la suficiente atención, podía ver la silueta de Texas en la hebilla de su cinturón. Ten en cuenta que esta hebilla era del tamaño de un grano de arroz. Di las gracias a la tía Georgia y le dije de inmediato lo mucho que me gustaba Dónde está Wally, y que lo colgaría en cuanto lo encontrara. Ella frunció el ceño una fracción de segundo. Había dicho algo malo. Entonces, volví a mirar el póster. En la esquina superior izquierda, había un colorido logotipo que decía, «Cuidado con Willy». Debajo, el texto, «Observa a Willy deambular. Puedes encontrar a Willy en esta ajetreada ciudad llena de personitas coloridas e ignorantes». El corazón me dio un vuelco. Era otra falsificación de la tía Georgia. Y aunque esto no debería haber importado en absoluto, sí que importó. Este tipo de cosas siempre reforzaba lo que todos los demás parecían decir, que no valía la pena recordarme, que no valía la pena jugar conmigo, y que ni siquiera valía la pena comprarme el producto original. Sí, ahora parece egoísta. Incluso para mí. Haciendo lo posible por salvar la situación con mi intelecto infantil, di marcha atrás rápidamente,
y le dije que quería decir que me encantaba Cuidado con Willy. Sí, no fue mi mejor mentira. Colgué el póster en mi habitación con una chincheta en cada esquina, sobre todo porque mis padres y mi tía me acompañaron y no tuve escapatoria. Quedó colgado en la pared frente a mi cama, donde siempre podría mirarlo y recordar que lo odiaba. Después de que se fueran, decidí encontrar a ese tal Willy lo más rápido posible solo para acabar con el asunto y darlo por usado. Aquí es donde las cosas empezaron a parecerme raras. El póster no hacía ninguna mención sobre quién diablos era Willy o cómo encontrarlo. No había ninguna imagen en un recuadro que indicara qué aspecto tenía, y no había detalles por los que guiarse. Nada sobre cómo iba vestido, sus rasgos, nada. Tampoco sabía qué significaba ignorantes, o qué decía eso sobre los coloridos habitantes del pueblo. Aquello era con diferencia la cosa más cutre que había visto nunca. Sabía que era cutre, y solo era un niño pequeño. Revisé el póster un poco más, básicamente para ver si me había perdido algo. Estudié al tipo en pantalones cortos, sin camiseta, cortando el césped. Su mujer le llevaba una limonada. Me recordó a mis padres, así que le presté especial atención. Lo único que me llamó la atención fue una joven en bikini que parecía bailar bajo el chorro de agua fría de una boca de incendios, rota. Básicamente, porque era una joven en bikini. Completamente harto del póster, salí a ver a mi tía Georgia y a mis padres de nuevo, antes de que ella se marchara por otra cantidad desconocida de meses. No pude dormir esa noche. Probablemente se debía a que había comido mucho más chocolate del que me solían permitir, porque la tía Georgia me lo daba a escondidas, en contra de los deseos de mis padres. Encendí la luz, y me quedé mirando al vacío durante mucho tiempo antes de fijar la vista en el póster. ¿Dónde coño estaba Willy? Caminando hacia el póster en pijama y calcetines, decidí que esa era la verdadera razón por la que no podía dormir. Que si descubría dónde estaba Willy, desaparecería por arte de magia esa sensación nerviosa y de picor que me mantenía despierto. Empecé a mirar el póster de nuevo. Seguía sin haber rastro de quién era Willy, qué aspecto tenía o cómo encontrarlo. Entonces dejé de buscar y me acerqué al póster, muy cerca. Recuerdo claramente sentir el frío de la superficie satinada contra la punta de mi nariz. El tejano estaba muerto. Allí estaba, con su sombrero de vaquero y su camisa de la bandera estadounidense, inclinado sobre la barbacoa y en llamas, con los brazos colgando por los lados de la parrilla, mientras un rastro de sangre bajaba por su brazo y goteaba por su brazo desde la punta de su dedo. La escena estaba, como el resto del póster, congelada en el tiempo, con aspecto de dibujo animado, pero aún así resultaba increíblemente perturbadora. Me aparté rápidamente de la imagen aterrorizado. Quise gritar llamando a mis padres, pero el sonido pareció atascarse en mi garganta, como un estornudo ahogado que no intentaba contener. Volví a mi cama lo más rápido que pude y me tapé con la manta. Encogí todas mis extremidades y no moví ni un músculo ni hice un solo sonido. Así me quedé durante lo que me pareció una eternidad hasta que, sin darme cuenta, me quedé dormido. Cuando llegó la mañana, seguía atrapado en esa posición, como un cadáver aferrado a su propio cuerpo. El terror había pasado, y supe que había sido una pesadilla. No era la primera que tenía, así que naturalmente mi reacción fue obligarme a salir de la cama, sin importar lo inquietante que hubiera sido la experiencia. Solo había sido un sueño, no era real. Quería salir de la habitación sin siquiera mirar en la dirección de ese póster. Sin embargo, sabía que cuando volviera a mirar el póster, vería que el tejano estaba bien, y me tranquilizaría sabiendo que todo estaba como debía. Con un suspiro y algo de inquietud me obligué a mirar. El tejano ya no estaba desplomado sobre la barbacoa. Eso es porque había desaparecido por completo. Esto seguía siendo desconcertante, pero no ver nada donde antes estaba él era mucho mejor que ver un cadáver en llamas. Así que, sin pensarlo dos veces, volví a buscar en la escena cualquier pista sobre lo que estaba pasando. El hombre que cortaba el césped seguía allí, sin camiseta, exactamente en el mismo sitio, pero su mujer ya no le llevaba una limonada. En lugar de eso, estaba en la puerta principal de la casa, con un teléfono pegado a la oreja y aspecto preocupado. Esto seguía sin ser tan aterrador como lo que ya había visto, así que miré un poco más. El hombre que paseaba a su perro había desaparecido. Su perro estaba sentado obedientemente en el mismo sitio en el que él había estado antes, con la correa tirada en el suelo sin nadie que la sujetara. Aparte de eso, todo era normal, o eso parecía. La gran cantidad de personitas dibujadas en este póster hacía completamente imposible que supiera quién faltaba y quién estaba presente, si no me los había aprendido ya de memoria. Desayuné en silencio. Cuando mi madre me preguntó qué me pasaba, le dije que nada. No sé por qué no le conté lo que ocurría.
No es que pensara que me llamaría loco o diría que mentía, ni siquiera lo pensé tanto. Simplemente le dije que no pasaba nada porque no tenía ni la menor idea de qué era lo que pasaba en realidad. No fue hasta aquella noche que volví a pensar, era casi la hora de dormir. Y casi la hora de volver a mi habitación. De repente, caí en la cuenta de que, sí, estaba a punto de volver a una habitación pequeña con un objeto extraño, que estaba haciendo algo que no debía. Tuve una rabieta esa noche. No quería irme a la cama, y grité, aullé, y me porté como nunca antes lo había hecho. Al haber sido hasta entonces un niño bastante bueno que nunca causaba alboroto, mis padres se quedaron sorprendidos, y bastante cabreados. Al final, eso hizo que me enviaran a mi habitación aún más rápido. Cuando llegué, decidí descolgar el póster. Tal vez lo enrollaría, y lo guardaría en el armario, o tal vez simplemente lo haría una bola, y lo tiraría a la basura. Había una pequeña posibilidad de que no. E incluso si lo hacían la cosa habría desaparecido, y no habría nada que hacer al respecto. Me acerqué a aquella cosa y empecé a quitar una de las chinchetas. Antes de que pudiera soltarla de la pared, mis ojos ya estaban estudiando los dibujos. No pude evitarlo, como cuando no quieres ver algo en una película de miedo, y antes de darte cuenta, estás espiando entre los dedos en el peor momento. El hombre del tejado estaba muerto. Su pistola de clavos yacía a su lado, y 5 agujeros ensangrentados marcaban ahora su pecho y estómago. La escalera que antes estaba apoyada en la casa se había caído. Mis ojos se movieron de nuevo de un lado a otro, sin mi permiso. La joven que bailaba en el agua estaba muerta. Estaba en medio de la calle, boca abajo en el charco de agua, con su pelo oscuro extendido en mechones, y una herida abierta y sangrante en la parte posterior de la cabeza. Su bikini estaba incluso torcido, un detalle que de alguna manera lo hacía aún más repugnante, como si realmente hubiera caído muerta sin posibilidad de mantener su pudor. Para cuando terminé de revisar rápidamente todo el póster, había 5 cadáveres que habían sufrido diversas heridas. No conocía a las otras 3 personas porque aún no las había examinado. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y me costaba respirar. Me sentía desorientado, tenía frío y temblaba, lo que más tarde llegaría a conocer como un ataque de pánico. Dejé la chincheta en su sitio y corrí de nuevo a mi cama. Había funcionado antes. Nada me había atrapado, así que parecía la mejor idea en ese momento. Fue allí, encogido de miedo bajo las sábanas, como la no persona que todos creían que era, donde finalmente me tranquilicé y me armé de valor. Aquello era estúpido. Solo era un póster que ni siquiera quería. Podía quitarlo de la pared si quería, podía tirarlo a la basura si me apetecía. Solo era un trozo de papel por muy extraño y aterrador que fuera. Solo era un trozo de papel. Antes de que pudiera pensar de nuevo en lo que estaba haciendo, ya estaba en la pared quitando la chincheta otra vez. El hombre del tejado y la chica del agua habían desaparecido, al igual que las otras 3 personas en las que solo me había fijado después de muertas. El hombre que cortaba el césped estaba desparramado por la hierba con el cortacésped sobre la cabeza, rodeado por un charco de sangre. Su mujer estaba en los escalones de la entrada, partida por la mitad a la altura de la cintura. Parecía que su torso se había arrastrado hacia su marido durante unos segundos, dejando un rastro de sangre y vísceras tras de sí. La persona que había estado tomando el sol en el porche yacía ahora exactamente en la misma posición, pero sin cabeza. En cuestión de segundos, localicé la cabeza decapitada a varios centímetros de distancia, clavada en el poste de una valla en el jardín de otra persona. Había un cartero abatido a tiros en medio de la acera. Una mujer embarazada estaba sentada en un banco, desplomada con la garganta cortada y la sangre manchando su vestido premamá de flores. Había una fiesta de boda entera en el jardín de alguien que ahora no era más que una serie de miembros esparcidos alrededor de un cráter humeante. El novio y la novia habían salido despedidos por la explosión y yacían hechos un amasijo a los pies de un roble. El reverendo descansaba de manera similar sobre su cabeza, con el cuello torcido de modo que su cara quedaba por debajo de su espalda. No se me había ocurrido pensar que la bombona de propano del tejano había desaparecido previamente. Quizás lo más perturbador de todo era que, en una esquina del póster, un par de piernas humanas desnudas asomaban por una casa de juegos infantil, con un rastro de sangre que indicaba que habían sido arrastradas y metidas allí dentro. Arranqué la chincheta de la esquina inferior del póster y, sin pensar, la tiré a un lado. No quería ni tocar nada que hubiera tocado a ese pedazo de basura monstruosa. Fue entonces cuando noté una única gota de sangre, pegajosa, de un carmesí translúcido, rodando por mi pared desde detrás del póster. No salía de donde había quitado la chincheta. En realidad goteaba desde debajo de la superficie del papel. Levanté con cuidado el borde inferior del póster,
mientras unos hilos de rojez pegajosa y coagulada se adherían entre este y la pared. El tejano, la joven, el paseador de perros, y tal vez otros 20, que ni siquiera había notado que faltaban. Pequeños cuerpos de dibujos animados, todos dibujados directamente en la pared de mi dormitorio, yaciendo allí en un montón mientras sangre humana muy real y muy penetrante rezumaba de ellos. Medio esperaba que los pequeños cuerpos cayeran rodando de la pared al suelo, pero no lo hicieron. Estaban tan inmóviles como lo habían estado en el propio póster. Congeladas sobre ellos, había moscas apenas visibles, detalladas hasta en sus patas, que eran más finas que un pelo. Algo llamó mi atención justo debajo de la sección de póster, que aún no había levantado. Era una pierna. Tiré un poco más del papel de la pared, revelando al dueño de la pierna. Allí, increíblemente de pie sobre la nada en medio de la extensión en blanco de mi pared, había un hombre diminuto, y de aspecto normal con camiseta, vaqueros y botas de trabajo. Tenía un bigote diminuto y un cuero cabelludo medio calvo. Estaba cubierto de sangre de la cabeza a los pies.